sea importante, pero mucho más lo es el que ustedes puedan presentar el caso y que con la profe Sophie podamos hacerle una retroalimentación que como ustedes es ya la última tutoría y en ese sentido me parece más importante dedicarle más tiempo al caso, ¿verdad? También pedirle a los integrantes de otros grupos que estén presentes, que aprovechen la tutoría, siempre estamos grabando y que aprovechen ya que las correcciones que nosotros hacemos dentro de este modelo responden a fórmulas metodológicas y prácticamente en todos los casos vamos a estar haciendo las mismas correcciones, ¿verdad? Entonces pedirle que tomen el apunte, que lleven inclusive sus casos en el momento de la clase, que tengan, por ejemplo, delante sus computadoras y puedan ir haciendo arreglos y ajustes en sus propios casos. Bien, dicho esto, pregunto si el grupo uno está ya dentro y también les voy a pedir si es posible en el WhatsApp o acá en el chat de de nuestra clase me pongan el orden en el que van a presentar tanto la técnica como el caso, ¿sí? Entonces, genial, Belén. Escribime entonces en el chat quién va primero, segundo, tercero, y si hay repitencias, no importa, vuelve a poner el nombre de todas las compañeras y compañeros que estarían presentándose, ¿sí? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Em, Gloria. yo voy a ser la que va a estar presentando, ¿verdad? Y ahora mismo, em, ya que nosotros hicimos el trabajo, ¿verdad? Así no fue el orden que quedó en el índice, ¿verdad? Cada uno va a ir diciendo su parte, ¿verdad? Y al final no podemos ponerte, profe, el orden de las personas que van a hablar o ahora mismo. ¿Y por qué eso, Gloria? ¿No tienen todavía definido cómo van a presentar? No, no es eso, profe, sino que nosotros estábamos ultimando los detalles y varios compañeros me ayudaron en varias partes y vamos a ir presentando cada uno la parte que le tocó, ¿verdad? Y es lo que te digo, hoy también tuvimos una situación como esa. Si un compañero tiene tres participaciones, pues lo escribes tres veces en el orden, es decir, número uno, después otra vez aparece allá en el cuarto lugar, después aparece en el séptimo, a eso es lo que me refiero con poner las participaciones en el orden. Bueno, bueno, Ok, profe. ok. Ok. Bien. em, y la recomendación que recién hice es válida para todos los grupos, ¿verdad? Importante es que hagan una presentación básica, mínima de la técnica y le demos más tiempo al caso, ¿verdad? Ok, voy a presentar en nuestro caso, ¿sí? Ahí. Entonces, aquí. La presentación de la técnica, profe, así nomás sin el PPT, ¿querés a lo general nomás? No, con el PPT. Ah, ok. Bueno. Bueno, la parte de la técnica fue mi parte, así que yo voy a estar presentando primero. Em, Nuestro tema fueron las técnicas de relajación y elegimos la técnica de control de la respiración. Las técnicas de relajación vienen a ser técnicas que controlan la activación fisiológica. Tenemos
su origen no es definido, pero se puede rastrear a las culturas orientales, ¿verdad? En los temas de meditación. En, en la cultura occidental, nosotros tenemos que eh, se popularizó o se empezó a retomar el conocimiento de las técnicas de relajación gracias a trabajos hechos por Jacobson y por Schultz, que ellos estuvieron publicando. Pero al principio del siglo pasado, pero se popularizó más con Wolpe en los años 50. En la cultura occidental, especialmente en la parte de América, ¿verdad? Las técnicas de relajación empezaron a usarse no solamente en un ámbito clínico, sino que también empezaron a utilizarse como técnicas para la mejora de la calidad de vida. O sea, se empezaron a utilizar como técnicas de autocontrol. Y hasta ahora podemos ver estas técnicas, especialmente las técnicas de respiración, utilizadas en la cultura, digamos, popular, en una forma de autocontrol, que ahora se usan como recursos que están al servicio de prácticamente cualquiera, ¿verdad? Nosotros elegimos la técnica de control de la respiración. Gloria, yo no sé si tu diapositiva tenía que avanzar porque te quedaste en la primera. Sí, profe. No, Ah, no bueno, tenemos que avanzar. Esa es solo una introducción. ok, genial. Bueno, nosotros tenemos los efectos generales de la relajación, que vendrían a ser la relajación orgánica, que se refiere a todo lo que sea la activación en un estado fisiológico que que afecta a la mayoría del sistema nervioso, ¿verdad? Que es el que se encarga de manejar todo lo que sea la parte cortical y eso. Tenemos la relajación cognitiva, que tiene que ver con los cambios producidos por la relajación del sistema nervioso autónomo. Porque cuando el cuerpo está activado, eso también afecta en la parte cognitiva y en los pensamientos, ¿verdad? Bueno, y ahora nosotros tenemos entre las técnicas de relajación, la técnica de respiración, que es uno de los procedimientos más recomendados debido a su sencillez, ¿verdad? Y son un conjunto de ejercicios, ¿verdad? Que incluye respiración tanto profunda como respiración de ubicación del aire en las áreas pulmonares, ¿verdad? Em, Estas técnicas son recomendadas debido a que son fáciles de entrenar y a que se ha demostrado que tienen un efecto rápido para controlar la activación fisiológica que hay y también para controlar el efecto que tiene el estrés en el cuerpo y en la mente. Eh, Pueden utilizarse en cualquier ámbito, son fáciles de aprender, su práctica diaria no dura más de unos minutos y pueden combinarse con otras técnicas más complicadas para complementar. Nosotros tenemos la técnica de control de respiración que incluye varios ejercicios, ¿verdad? Nosotros tenemos 6 ejercicios más el ejercicio previo, ¿sí? El ejercicio previo vendría a ser para que la persona se pueda acostumbrar a identificar su respiración, que pueda ser consciente de su respiración y que pueda ser capaz de desconectarse para poder estar completamente presente y poder controlar luego en un futuro automáticamente su respiración. Estos son los 6 ejercicios que nosotros repartimos en un entrenamiento de 3 sesiones porque son ejercicios muy fáciles y que se aplican a nuestro caso que luego los compañeros van a ir presentando. Eso.
Esa vendría a ser nuestra técnica. Excelente, Gloria. Parece que me adivinaron el pensamiento. Breve y conciso, pero también ilustrativo de lo que van a trabajar. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bien, les voy a pedir que aumenten un poquito el tamaño del Word. Sí, 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 profe. Bueno, yo voy a ir pasando el documento. Es, cada compañero sabe su parte, ¿verdad? Pero el tema, profe, es que yo no sé si están todos mis compañeros en la reunión, así que voy a ir pasando y voy a ir verificando si están las personas, ¿sí? Porque Ok, creo que a la primera persona no le vi. Bueno, ahí, ahí ves, profe. sí, estoy viendo bien. Bueno, em, parece que la persona a la que le toca presentar el caso en la compañera. Yo puedo hablar del caso. Ah, gracias, Rocío. Rocío Martínez, soy profe. Ok, Rocío, adelante. Bueno, nosotros en este trabajo lo que vamos a hacer es explicar la aplicación que se hace a un caso ficticio, ¿verdad? De un paciente que tiene 24 años, sexo masculino. Él es asistente administrativo y empezó la universidad. Bueno, él manifiesta que se sintió bastante nervioso, incluso creo que, bueno, es un ataque de pánico y no le dejó hablar cuando le pidieron exponer en la facultad. Y lo mismo le pasó en el trabajo cuando su jefe le pedía que aporte ideas y demás en las reuniones de trabajo. Entonces él se quedaba en blanco y a pesar de que, por ejemplo, él sabía lo que tenía que responder, él prefería quedarse callado. Entonces eso le trajo algunos inconvenientes en ambos ámbitos, ¿verdad? Tanto estudiantil como en el laboral. Entonces lo que vamos a hacer en este trabajo es aplicar una técnica, ¿verdad? De relajación, como dijo la compañera, que es técnica de respiración, control de respiración, y para ver si es que se va a poder el controlar, digamos, cuando se tenga que enfrentar a una situación similar otra vez después. Bueno, esta es la introducción. No sé, profe, si querés también que presente la introducción. Esta es mi parte. Eh, en eso entró en la presentación del caso que hizo la compañera. No, no hace falta porque me imagino que ahí tiene que ver con el objetivo del trabajo y Sí. después otra vez con el desarrollo del contenido de la técnica, ¿verdad? Sí, y también lo que dije en el PPT, que vendría a ser la parte de desarrollo de las técnicas y eso. Ya, y bueno, me parece que se puede omitir. Sí. Luego tenemos en el método la ficha de identificación que presentó la compañera en el caso.
y el motivo de consulta. No sé, profe, si querés que se vuelva a No, repetir yo el creo que motivo. ella mencionó los datos más importantes, ¿verdad? Así que podemos ir a la parte más crucial que son los elementos metodológicos. Ok, tenemos el diseño. Bueno, el procedimiento, que es la parte de la compañera Pilar y Sofía. Ahí están. Yo soy Sofía. Em, Les voy a hablar sobre las bases, la línea de base que consiste en la evaluación de la conducta blanco, que es para obtener la tasa de la línea del desempeño antes de llevar a cabo las contingencias. Esta base continúa hasta que la tasa de respuesta resultase estable o hasta que sea evidente que la respuesta no mejora con el tiempo. En la tasa de base, la tasa línea de base, que es el registro sucesivo de las conductas en iguales situaciones o diferentes, o de dos conductas diferentes en una misma situación. En, en donde se realiza la evaluación funcional. La evaluación funcional es la que determina el grado o la frecuencia en la que la conducta blanco se ejecuta. Antes de esto, se realiza para ver la línea de base y también posteriormente para ver la eficacia del tratamiento o la técnica aplicada. Esta aplicación de esta intervención y la evaluación del impacto del programa depende de la definición y evaluación de la conducta blanco, ¿verdad? En la evaluación existen diferentes tipos de métodos y diferentes tipos de medidas y estrategias. Nosotros utilizamos los métodos, en este caso es de la entrevista, que usamos la descripción de la conducta blanco en los eventos del escenario donde esta conducta aparece. Aquí se explica al paciente el programa de la modificación conductual, en donde se le entrena en el uso del método de la evaluación que son necesarios para medir esa conducta. Y también utilizamos la autoobservación y el autorregistro, que utilizamos para conocer e identificar los antecedentes y las consecuencias. Utilizamos la estrategia de evaluación de medida de intensidad de la conducta blanca, que es la medida de aplicación de la escala ordinal para reflejar los distintos grados en que puede manifestarse un rasgo conductual. En la definición de nuestra conducta blanco serían los excesos de las manifestaciones psicofisiológicas que presenta el paciente al momento de hablar en público. Y utilizamos una calificación ordinal, una escala ordinal, del 1 al 10, donde el nivel 1 presenta un nivel mínimo de agitación y el nivel 10 es un máximo de manifestaciones fisiológicas que medimos a través del autorregistro y la autoobservación. En la sesión 1 iniciamos con la entrevista, que realizamos la exploración de los datos personales, los datos referentes a los eventos de escenario que provocan que el paciente presente las manifestaciones, en qué momento, en cuánto es la intensidad, las dificultades para hablar o expresar sus ideas frente a los demás. En cuanto a su participación, también
Estudiamos que él presenta, como la compañera mencionó, la sudoración, él presenta aceleración del ritmo cardíaco, agitación, sensación de quedarse con la mente en blanco. Luego procedemos al análisis funcional, en donde analizamos la conducta, que nos sirve para identificar las relaciones entre las conductas antecedentes o consecuentes con las que están asociados sus síntomas. Sí. Mediante de las tareas. El ejercicio de la análisis de la tarea, que es para modificar las conductas. Bueno, el cuadro de análisis funcional van a explicar las compañeras Belén y Rocío. Bueno, acá yo les voy a hablar brevemente de lo que serían los antecedentes de escenario, que nosotros indicamos que fue cuando empezó la universidad, las clases, también cuando se le pidió exponer y compartir su opinión frente a sus compañeros, ¿verdad? Y también tuvo un ascenso en el trabajo, donde se le pidió, como dije, que asista a las reuniones y que aporte sugerencias, le pedía a su jefe. Bueno, su conducta era, cuando empezó las clases, era excesiva manifestaciones físicas como sudoración, excesiva aceleración del ritmo cardíaco. También cuando se le pidió exponer, él mismo dijo en la entrevista que evitaba, digamos, evitaba nomás responder lo que se le preguntaba. O sea, el profesor le preguntaba algo y él decía que no sabía para evitar responder y hablar frente a sus compañeros. Y lo mismo hacía en el trabajo y decía, él manifestaba que se quedaba en blanco, ¿verdad? Cuando se le hablaba, o sea, le pedía que hable en público. Y también los antecedentes de estímulos, dice que, por ejemplo, la mirada de sus compañeros, cuando esperaban que él hable, cuando se le preguntaba frente a todos, decía que se ponía muy nervioso y empezaba a sudar, le latía muy rápido el corazón y le olvidaba lo que iba a decir. También otro estímulo era el que el profesor le hacía preguntas sobre alguna tarea que él ya hizo, pero él prefería decir que no hizo o que no sabía. Y también cuando su jefe le pedía que haga alguna sugerencia, él decía que no tenía ninguna sugerencia, con tal de evitar hablar frente a sus compañeros de trabajo también. Buenas tardes. En cuanto a las consecuencias intrínsecas y extrínsecas, que intrínseca sería lo propio de él, lo que como él se estaba sintiendo o pensando, era, para empezar, en la universidad, en las clases de la universidad, los pensamientos negativos, que, por ejemplo, no sé qué decir, o no me van a entender, y lo extrínseco, lo que él sentía que el entorno iba a hacer hacia él, era burlas y críticas por parte de sus compañeros y profesores. En la universidad, cuando tenía que exponer o compartir sus opiniones en clase, se sentía inseguro y dudaba de lo que iba a decir, y temía que sus profesores y compañeros piensen que no aporta nada a la clase. Cuando obtuvo un ascenso en el trabajo y se le pedía que aporte sugerencias que tengan que ver con su puesto, él se sentía incómodo, desesperado, al no saber qué responder o cuándo realizar sus aportes, y temía de que su jefe pensara que no participaba o que podría ser desvinculado. En el estímulo intrínseca y intrínseca sería la presencia de nerviosismo y agitación ante la mirada de sus compañeros, y que reciba una mala retroalimentación por parte del profesor o críticas por parte de sus compañeros.
También cuando el profesor le hacía preguntas sobre alguna tarea que él ya realizó, él prefería decir nomás que no hizo la tarea y entonces porque sentía temor y pena al tener que hablar en público. Y en cuanto a las consecuencias extrínsecas, es que sus compañeros y profesores piensen que él no hace sus tareas. Por último, cuando su jefe le pedía que hiciera una sugerencia o una propuesta de trabajo, él se sentía inquieto, agobiado y prefería no expresarse. En cuanto a lo extrínseco, era que su jefe le reclamaba porque no estaba lo suficientemente comprometido con su trabajo. Bueno, luego tenemos mi parte, que es la parte de análisis de tarea, que nosotros, como es un caso muy sencillo y no vendría a ser desarrollar conductas muy complejas, ¿verdad? Ya que el análisis de tareas lo que hace es tipo divide las tareas, las conductas en conductas más básicas o más fáciles, ¿verdad? En lo que yo le puse a, a modo de intento fue llevar autorregistro en todo momento y registrar la conducta en el momento y cada vez que se da. Eso es lo que se hace o lo que yo puse en la lista de tareas. Luego tenemos la sesión 2, que es donde se da la definición de la conducta blanco. Se entrega el análisis funcional al paciente, que es el que acaban de describir las compañeras. Se introducen los métodos descritos anteriormente y las estrategias. Se da el entrenamiento en autorregistro y se dan las indicaciones específicas. Y en la sesión 3, que es lo que la compañera Sofía estaba mencionando anteriormente, se da el cierre de la línea de base, porque él en un periodo de 10 días, que fue lo que duró nuestra línea de base, él regresa a la sesión con su autorregistro. Entonces nosotros establecemos el gráfico para establecer su línea de base. Y con eso termina la primera fase y continúa la siguiente fase que explicarán las compañeras. Gloria, ahí quiero hacer mi primera intervención. Sí, profe. Entiendo que esto se está grabando, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Vamos a arrancar desde arribita de la fase A1, que es la fase de línea de base. Y vamos a recordar que estos elementos metodológicos que estuvimos trabajando como ejercicio, ¿verdad? Anterior a la integración del caso, tienen que ser insertos en las fases correspondientes. Es decir, hay que ubicarse, y esto es para todos los grupos que están aquí. Si hay representantes de los otros grupos, sería bueno, como dije más temprano, que tomen el apunte. El diseño tiene una serie de fases. Por eso es que en un primer momento se hace una definición completa, según autor, del diseño que se va a implementar. Y luego ya comienza el desarrollo del diseño en lo que nosotros llamamos procedimiento. En esta primera fase que las compañeras presentaron, que es la fase A1 de línea de base, es importante decir que en esta fase se registra la variable dependiente en su tasa operante en ausencia del tratamiento. O sea que eso es fundamental que todos describan, inclusive pongan, como bien lo hicieron las compañeras, una definición de en qué consiste la línea de base. En esta línea de base comienza, o sea, en esta fase, mejor dicho, comienza el primer encuentro que ustedes tienen. O sea, cuando ustedes realizan la primera sesión de entrevista conductual
ustedes están en la primera sesión prácticamente de esta fase, ¿verdad? Entonces, allí es muy importante señalar en qué sesión se levanta la ficha de identificación, el motivo de consulta y cómo se empieza a configurar lo que va a ser la conducta blanco, ¿sí? Esa configuración de la conducta blanco, nosotros todavía no tenemos claridad, ¿verdad? Salvo por el relato que hacen las personas y donde nos podemos dar cuenta si el parámetro de esa conducta blanco se está dando por déficit o por exceso. Entonces se hace una suerte de primer intento por definir operacionalmente ese blanco porque el paciente va a tener que regresar ya entrenado con el método, que en este caso adelanto que tienen que corregir, siempre va primero autoobservación, porque lo primero que hace el individuo es autoobservarse y el producto de ese método de autoobservación es el autorregistro. Entonces, en todas las partes donde haya necesidad en el texto de corregir, no olviden eso. Bien, entonces dicho esto, se configura con el paciente esa definición operacional de manera que él pueda registrar en el transcurso de lo que va a durar la línea de base. Y se le entrena concretamente en el método de autoobservación y autorregistro, como también en la estrategia elegida para registrar esa conducta, que en este caso creo que, si mal no recuerdo, era intensidad. Entonces, es muy importante explicarle el uso que él le va a dar a ese registro de intensidad, en donde el 1 va a significar posiblemente el valor más bajo y el 5 si es que se hizo en una escala del 1 al 5, pero acá era una calificación creo que del 1 al 10, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, con esa información también no se olviden, no mencionaron, por ejemplo, ubicar la conducta blanco en un lineamiento. Cuando nosotros ya tenemos más o menos configurada la conducta blanco, es importante que vayamos al cuadro de lineamientos. Y allí tenemos que asignarle a esta conducta 1 o 2 lineamientos dependiendo de cómo sea el caso, ¿sí? Esa parte no encontré especificada en el Hola, relato profe. que hicieron. Sí, Alba, Profe, ese está un poquito más abajo nomás. Sí está. Los ya, lineamientos. ok. Pero es importante que lo mencionen porque forma parte de esta fase, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta si es una conducta que requiere de ajustes normativos o si es una conducta que va a generar cambios en otros ámbitos. Entonces no se olviden de incorporar acá el lineamiento. Ahora quiero que vayan a la definición del blanco, porque quiero hacer ahí unas precisiones. Si pueden mostrar en el Word la definición del blanco. Ahí está. Bien, tenemos el parámetro que es exceso y tenemos el nombre del blanco que es manifestaciones psicofisiológicas y entre paréntesis alguna de esas manifestaciones. No se olviden de que todo esto es conducta. Eviten términos psiquiátricos como síntomas, trastornos. Son conductas. La sudoración excesiva es una conducta psicofisiológica, como lo es la aceleración del ritmo cardíaco, o si tuviera náuseas, o si tuviera cualquier otra manifestación. Entonces, exceso de manifestaciones psicofisiológicas a la es nuestra BD y se entiende como una
Y ahí vengo y cito textualmente la fórmula. Se entiende como una línea de base de tasa, y ahí hay que ver cuál es la tasa máxima que ustedes encontraron en el registro de esa línea de base. ¿Por qué digo esto? Porque la fórmula dice así. Se entiende como una línea de base de tasa 10, voy a ponerlo ahora así en esos términos, ¿verdad? Medida, ¿verdad? En una escala, ¿sí? Donde 1 es la mínima manifestación y el 10 representa el máximo de manifestaciones psicofisiológicas medidas, porque estamos hablando de las manifestaciones medidas a través de autoobservación y autorregistro levantada en un periodo de 10 días. ¿Ok? Entonces, allí lo que nos está faltando es la tasa en la que el paciente va a volver, obviamente, porque como dijimos, en esta primera fase nosotros configuramos lo que sería el blanco, pero todavía no podemos ponerle el número. No podemos saber con qué él nos va a venir después de haber realizado su registro, ¿sí? Entonces se entiende como una línea de base de tasa y ahí no sé qué tasa teníamos, ¿verdad? Una tasa, se entiende como una línea de base de tasa 10, dije hace un rato, medida en un intervalo del 1 al 10, donde 1 representa tal cosa. Y bueno, acá tengo un problema metodológico serio, que si leyeron el capítulo 3 de Casdin bien, dice que la línea de base se tiene que interrumpir una vez que ésta consigue una tasa estable y además se aleja potencialmente de la dirección del cambio. Aquí vamos a tener que modificar nuestros valores, porque si ustedes se fijan, esta persona alcanza un máximo de intensidad de 8 y luego comienza a bajar. Y en el momento en que ustedes cortan en la sesión 10, esta persona del máximo que presentó alguna vez de 8 ya había bajado a 5. Eso es lo que se conoce como confusión, presencia de variables extrañas que están incidiendo en el cambio de la conducta blanco. La variable dependiente empieza a cambiar sin que el terapeuta haya intervenido con una técnica. Como este es un caso ficticio, yo les recomiendo que estos 2 puntitos que están en la sesión 9 y 10 los suban allá arriba donde estaba el último puntito que era 8, ¿sí? Y lo dejen en meseta. ¿Qué significa eso? En línea recta. Entonces, el que está en el 9 se va al punto 8 y el que está en el 10 se va también. Eso nos va a dar a nosotros un corte metodológico correcto, porque ahora cortar mete la variable extraña de la confusión. Y yo no sé si la conducta iba a cambiar nomás luego, como decimos, sin ningún tratamiento. Entonces, para todos los grupos, la línea de base nunca se corta antes de que se vuelva meseta, esto es, que se estabilice. Y muchísimo menos se corta cuando la línea de base va en dirección al cambio, porque allí no tenemos certeza de que esta iba a cambiar por motivos que desconocemos sin que el paciente necesite la intervención. Entonces, esa es la observación que hago con relación a la definición del blanco y también con relación a los datos que van a tener que allí modificar, ¿verdad? El otro elemento importantísimo durante la fase de línea base es el entrenamiento en el análisis funcional de la conducta. Es decir, esta persona se va a ir a su casa con el entrenamiento y el formato de
de lo que va a hacer en autoobservación y autorregistro de intensidad y el formato de la tablita del análisis funcional. Y ahí quiero que vayamos al análisis funcional un momentito para ver cómo se comporta ese análisis, ¿sí? Si podemos ir otra vez hasta ahí. Bien, recordar que el análisis funcional tiene un papel fundamental. No estamos tratando de probar una relación causal, pero sí estamos queriendo ver en qué situaciones la conducta se da, ¿sí? Y fundamentalmente si esa conducta que se repite, que es un patrón, ¿verdad? Tiene unas consecuencias para la persona, consecuencias que pueden ser intrínsecas como pueden ser extrínsecas, ¿sí? Generalmente dividimos los antecedentes en dos momentos. Un momento histórico ya pasado, que es con el que la persona asocia el probable inicio de su problema. Y esto, según lo que acá indican, empezó, y esto de empezó recientemente las clases, no me da el dato histórico. Acá falta precisar que diga algo así como hace 6 meses empezó clases en la universidad, ¿sí? Y el otro elemento de escenario que creo que mencionaron es que hace X tiempo recibió un ascenso importante de responsabilidad en el trabajo. Una sugerencia que les hago es usar, así como está, no sé, me suben otra vez porque... ya. Ideal sería que los dos eventos de escenario, ¿sí? Estén juntos. Este que dice en la universidad debe exponer, eso podrían dejarlo ya para el momento de eventos estímulo que tienen que ver con la línea de base, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es en este cajoncito continuo del primero colocar el otro que habla del ascenso y colocar los tiempos y dejar esto de la exposición en la universidad como parte ya de lo que entraría como evento estímulo durante la línea de base, ¿sí? Porque hay que decirlo, este es un instrumento para la línea de base. Él se va a llevar este análisis y va a tener que registrar allí durante los días que ustedes le indicaron qué eventos, estímulos se presentaron para que él tenga esas reacciones de conductas psicofisiológicas exageradas y qué consecuencias intrínsecas y extrínsecas tuvieron, ¿sí? Bueno, allí quiero entrar un poquito en las manifestaciones. Traten que las manifestaciones sean siempre las mismas. ¿Por qué digo esto? Porque si no, podemos entrar en una catalogación de más de un blanco. Entonces, cuando ustedes definen el blanco, pongan todo, todo y luego nada más ya es pegar el blanco con algún agregado que especifica si se quedó en blanco o qué, ¿verdad? Pero que esté consistente la conducta blanco. ¿Qué significa eso? Que no haya grandes variaciones y que en un cajón diga una cosa, en el otro cajón diga exactamente otra y así sucesivamente, sino que en el primer cajón pongan todas las manifestaciones que él pueda tener, luego copien y si hay algún agregado, lo agregan, pero no hagan una variación del blanco porque eso ya quedó constituido como bien dijimos en una definición operacional para que él pudiera registrar, ¿ok? Bien. Además, consecuencia intrínseca implica que yo, individuo, me aplico una consecuencia, ¿sí? Esa consecuencia puede expresarse
por cosas que me digo a mí mismo, menospreciándome. Pero eso tiene que quedar claro. Ahí donde dice intrínseca, ustedes tienen que decir, el paciente se recrimina, se minusvalora, ¿verdad? Diciéndose a sí mismo, eres un inútil, no sabes qué decir, nadie te entiende, vas a tener una ejecución mala, pero tiene que expresarse como una consecuencia que él se aplica. Entonces la redacción allí me falta también que le den un ajuste. Y en la extrínseca tiene que haber, acuérdense que esto ustedes lo están inventando, tiene que haber consecuencias del entorno. Entonces, si se está dando en la universidad, no es que a él le parece que se van a burlar o que se van a reír, sino que él escucha que los compañeros se ríen, ¿verdad? Y que verbalizan y dicen, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Verdad? ¿Para qué cree que se viene a la universidad? En la universidad la gente tiene que hablar cuando se le pregunta, ¿verdad? Ese tipo de expresiones tienen que quedar claro. Lo mismo puede venir de un profesor. Concretamente, el profesor le tiene que manifestar, oíme fulano, así no podemos continuar tus calificaciones. No, tengo acá tu casillero vacío porque no tenés ningún punto desde que empezaron las clases. O sea, tiene que haber una expresión clara de la consecuencia extrínseca. La misma cosa en el trabajo. Profe, Sí, Belén. entonces ahí en extrínseca hay que poner específicamente lo que hacen su entorno hacia él. Exacto. Vos tenés que decir, los compañeros, él escucha a sus compañeros o los compañeros se acercan y le dicen, che, cuate, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué es que no hablas? ¿Verdad? O sea, tiene que haber una expresión clara de un agente externo que está aplicando en ese individuo una consecuencia, ¿sí? Llámese Ya, compañero, llámese profesor, llámese jefe o compañero de trabajo, ¿sí? Eso tienen que precisarlo, aunque se extiendan un poquito en la redacción, que si encuentran capacidad de síntesis lo van a lograr. Bien, hasta este momento, bien, chicas, salvo esas precisiones que mencioné. ¿Quieren bajar un poquito? Y no olvidarse que acá tienen que colocar después los eventos estímulo como están ahí, pero que ya tienen relación con los días concretos que él está llevando su línea de base y viene luego con este registro donde se observa que pasó por X situación, le dio las mismas manifestaciones, le generó X consecuencia intrínseca y tuvo X consecuencias extrínsecas. Ese recorrido, manténganlo de esa manera, ¿ok? Bien. Sí, profe, discúlpame, no entendí muy bien esa parte. Entonces, este análisis funcional se va a utilizar luego como un autorregistro en los días específicos de la línea de base. Así es, porque vos en tu línea de base lo entrenás a él en el uso de la autoobservación y el autorregistro de intensidad y lo entrenás en este. Lo único que se va a ir lleno en este registro va a ser el evento de escenario que vos vas a conseguir en la primera entrevista, donde él te va a decir, mira, me pasó esto hace 6 meses, me pasó esto hace 3, ¿verdad? Entonces, esos primeros casilleritos, que son los eventos de escenario, se recogen en la entrevista ya. En la primera generalmente ya se asocia. El paciente ya dice, esto me pasó y yo creo que esto tuvo que ver, ¿verdad? Porque como digo, no es una relación causal, sino es una relación funcional. Y los otros casilleritos de estímulo ya arrancan desde el momento en que él está en registro de su línea de base. Entonces, sí, el primer casillerito puede ser inclusive identificado con fecha, lunes 1 de agosto, ¿sí? En clase. El compañero le dice que tiene que dar una parte del caso clínico con la profesora Norma Copari. Le dan todas sus manifestaciones psicofisiológicas que, insisto, tienen que mantener constantes y evitar
estos calificativos de nervioso. Acuérdense que el modelo no es psiquiátrico, el modelo no etiqueta, usa conductas bien descriptivas de lo que hace, de lo que deja de hacer, de lo que piensa o de lo que siente el paciente, pero eviten poner términos como nervioso, estresado, ansioso, ¿verdad? Eso dentro del modelo no está admitido, ¿verdad? Nosotros trabajamos con conductas. Entonces, esa terminología también habría que ajustarla y mantenerla constante en el cajón de conducta. Y lo intrínseco y lo extrínseco que acabo de explicar es que tiene que ser explícito. Él se autocastiga, él se retira y ahí está desarrollando una conducta de escape y de evitación, que es un principio básico en las neurosis generalmente, lo que sostiene la conducta de manifestaciones disfuncionales tienen que ver con que la persona no se queda en el lugar del estímulo que le genera esas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, una consecuencia intrínseca puede ser que él, cuando se ve en esa situación, se retira de la clase o se retira de la reunión de trabajo, ¿verdad? Y esa ya es una consecuencia de carácter intrínseco porque eso se llama escape, eso se llama evitación y tiene una consecuencia en la conducta. Con eso él alivia momentáneamente sus manifestaciones psicofisiológicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que quedar mejor establecido. Entiendo, profe. Podemos, Entonces, sí, sí, discúlpame otra vez. Entonces, el análisis funcional va a hacerse, el de eventos de escenario va a hacerse para la segunda entrevista, ¿verdad? Y puede estar en la primera también, porque vos en la primera le escuchás al paciente relatarte sí, cómo empezó. Generalmente esa es una pregunta clásica que hacen los terapeutas de la conducta. Le decimos, ¿y hace cuánto que está experimentando estas manifestaciones? E inmediatamente él te va a decir, ¿verdad? Mira, así como yo lo veo, ¿verdad? Tiene que ver con aproximadamente 6 meses en donde pasó esto, pasó aquello, ¿verdad? Generalmente en la primera ya sale. En una segunda entrevista es muy probable que ya te precise mucho más el dato, ¿verdad? sí, profe. Entonces, después, cuando le entrenamos en el autorregistro, ahí recién vuelve lleno la parte de estímulo, ¿verdad? Y ese es lo que nosotros luego eh, usamos también en el otro autorregistro que él pone los números, ¿verdad? De intensidad. Esos dos autorregistros vienen juntos, ¿verdad? Vienen juntos porque cuando vos cierres tu línea de base recién vas a poder poner el numerito que yo te di allá arriba. Ah, Esa línea de base de tasa 10 que yo te puse ahí, se va a quedar, al principio va a ser línea de base de tasa XX. Y cuando cierra esta fase, vos tenés un número ahí. ¿Sí? Y con ese número en la siguiente fase, que es la B que viene ahora, vos vas a establecer tu meta terapéutica. Y vas a decir de una línea de base de tasa 10 a una línea meta de tasa 1 o 2. ¿Sí? Sin ese numerito, vos no vas a poder empezar la siguiente fase. bueno, profe, gracias. ¿Ok? Avanzamos, chicas, porque el tiempo acá es tirano. Pero vamos bien. Gracias. Vamos con la fase B1 y ahí en lugar de poner experimental, yo les sugiero poner, sí se llama experimental, no hay duda, pero lo correcto sería fase B1, aplicación del tratamiento variable independiente y medición de la conducta blanco variable dependiente, porque eso es lo que se hace. ¿Sí? Esas dos cosas. Antes solamente medíamos la conducta blanco-BD en ausencia del tratamiento BI, pero acá ya aplicamos el tratamiento y seguimos midiendo
la conducta blanco. Ok, Sí, esta parte sería de la compañera Pilar. adelante Pilar. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Aquí un poquito arriba. ¿A dónde te vas, Gloria? Ahí. Bueno, la fase B1 de aplicación de tratamiento y medición de la conducta blanco. Una vez que la conducta se ha estabilizado, se pasó a la fase de intervención. Esta se continúa hasta que la conducta alcanza un nivel estable o divergente del nivel predicho por la tasa de la línea base. Los lineamientos constituyen los criterios que se tienen en cuenta para la selección de metas dentro del programa de modificación conductual, y estos se derivan de una examinación de lo que es, de hecho, el punto focal de muchos programas de intervención. En la parte de los lineamientos va a estar explicando la compañera Alba el cuadrito. Los lineamientos que determinan la meta, en este caso, y la conducta que ejemplifica el criterio consisten en, Alba. Hola compañeros, hola profesora. Bueno, Hola. los criterios que nosotros elegimos son dos: conductas que afectan el funcionamiento adaptativo y conductas que pueden conducir a otros cambios positivos. Como el paciente o cliente tiene manifestaciones psicofisiológicas, nosotros queremos disminuir esos síntomas o esas manifestaciones para que pueda volverse más funcionalmente adaptativo o desempeñarse satisfactoriamente en diferentes escenarios de su vida. Por ejemplo, responder adecuadamente al jefe, responder las preguntas que le hace su maestro en clases, también poder desempeñarse óptimamente en su trabajo y que pueda desenvolverse adecuadamente en la universidad y en el trabajo de manera tranquila y segura. Y después está el otro criterio, que es las conductas que pueden producir otros cambios positivos. Como el cliente ya logró en el criterio anterior o va a lograr desempeñarse mejor en su trabajo y en la universidad, nosotros lo que queremos con este criterio es que el cliente pueda tener mayor confianza en sí mismo, seguridad, que pueda tener un comportamiento seguro y tranquilo y que pueda ese comportamiento seguro y tranquilo llevar a diferentes escenarios de su vida. Y eso es, profe, todo. Bueno, como meta de Estaba, intervención, ay, estaba hablando Pilar y tenía mi micrófono cerrado. No, sí, profe, una sola precisión en el lineamiento. Em, Hay veces que uno confunde y cree que el lineamiento tiene que ver, sí, tiene que ver con la conducta blanco, pero tiene que ver fundamentalmente con un extra conducta blanco. Porque este lineamiento se va a retomar en la fase de seguimiento, ¿sí? Ahí recién nosotros vamos a ver si otros comportamientos se vieron beneficiados por el cambio en la conducta blanco. O sea, ahí es muy importante separar porque muchas veces uno cree que el blanco sí tiene que ver con el lineamiento, pero tiene que ver con unos beneficios extra blanco. No sé si me explico. Si yo hago que este individuo deje de tener estas manifestaciones, obviamente que su rendimiento laboral va a mejorar, obviamente es que posiblemente le paguen mejor, ¿verdad? Tenga mejor vinculación social con sus jefes, con sus subalternos y a su vez lleve estos cambios también a su entorno familiar o de pareja si las tuviese, ¿verdad? Entonces va a dormir mejor, va a comer mejor, no sé. Acá lo importante es que no sea, el lineamiento no sea lo mismo que los beneficios de lo que estamos buscando con el cambio en la conducta blanco. Nada más esa precisión quería dejar, porque después en el seguimiento vamos a preguntarnos, ¿y los beneficios que estábamos esperando del cambio en el blanco se están cumpliendo? Él tiene mejor relacionamiento social con su entorno, mejoró su estado de ánimo, inclusive mejoró, hizo higiene mental, ya no se dice tantas barbaridades, ¿verdad?
Eso es importante, ¿sí? Nada más esa precisión y te doy la palabra, Pilar. Ok, Bueno, gracias, profe. Ahí va a hablar el compañero ahora. ok, ¿O quién luego habló? tenemos las metas de intervención. No sé si podemos bajar un poquitito, por favor, el Word, que es la parte que continúa. Ok, en cuanto a las metas de intervención tenemos el objetivo terapéutico primeramente. Bueno, en cuanto al objetivo terapéutico es disminuir los síntomas del exceso de las manifestaciones psicofisiológicas, que recordemos la agitación, la sudoración, también la aceleración del ritmo cardíaco, a través de la técnica de relajación, que es la variable independiente. La cantidad de sesiones es 12 sesiones terapéuticas. En cuanto a la duración es 45 minutos y se mide la relación funcional entre la técnica de relajación y el exceso de manifestaciones psicofisiológicas. Esto a través de la autoobservación y también del registro de paciente para poder medir estas conductas. Luego tenemos el objetivo científico y eso va a encargarse el compañero Cristian Benítez. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, dentro de lo que sería el objetivo científico que se establece justamente en lo que serían las metas, ¿verdad? Lo que se busca es demostrar a través del diseño ABAB reversible que la aplicación de la técnica de relajación, o sea, la variable independiente, es efectiva para poder justamente reducir los síntomas del exceso de esas manifestaciones psicofisiológicas que presenta obviamente el paciente a través de lo que sería la medición de la intensidad de la conducta por medio de la autoobservación y lo que sería el autorregistro justamente del paciente en sí. Y a través de eso lo que justo se busca demostrar es la efectividad en la reducción de los síntomas del paciente en sí. Pero bueno, no sé si querés que diga otra vez la compañera la parte de definición operacional, Pilar. Adelante con la definición. Sí, acá estoy. Se entiende por la aplicación de la técnica de la relajación de control de la respiración a la aplicación de un conjunto de ejercicios de respiración, tanto diafragmáticos, de reubicación de aire pulmonar y profunda por un periodo de 3 semanas, de una sesión semanal de 45 minutos cada una, evaluando la relación funcional entre las variables independiente y dependiente mediante el diseño ABAP. En la sesión 5, Ahí te digo, voy a profe, interrumpir, te interrumpo, sí, Pilar, para hacer precisiones en estas fórmulas. Quiero que suban sí. a los objetivos aplicado y científico. Ahí ya vamos a hacer algunas. Y luego vamos a hacer una precisión acá en la definición operacional. ¿Me suben un poquito el Word? Vamos al objetivo aplicado. Bien. Allí, como nuestro parámetro de la conducta blanco era exceso, aquí tiene que quedar establecido eso que les dije. En la línea de base nos encontramos con que el parámetro era de 8 puntos de intensidad. Entonces, el objetivo terapéutico va a decir disminuir el exceso y la palabra síntomas, sáquense de la cabeza paciente, sáquense trastornos y síntomas porque no forman parte del léxico del modelo, ¿ok? Entonces, disminuir el exceso de manifestaciones psicofisiológicas, tiene que decir ahí, de una línea de base de tasa 8 a una línea meta de tasa ¿cuánto? Porque ahí hay que decirle al paciente, mira, vos estás acá, ya tenemos el afectito de la línea de base, vos estás acá, la manifestación más aguda es de 8 puntos de intensidad y de esta línea de base de 8 nosotros te queremos llevar a una línea meta de tratamiento de 2, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene que decir esta fórmula. Si esta fórmula no dice eso, no es un objetivo aplicado, no es un objetivo terapéutico. Entonces me está faltando ese elemento de la fórmula y va a decir disminuir el exceso de manifestaciones psicofisiológicas de una línea de base de tasa 8
a una línea meta de tasa 2 a través de la aplicación de la técnica de, ¿no era respiración? Sí, Hay un error ahí, más arriba está el error inclusive. A través de la aplicación de la técnica de respiración, no sé si es profunda, variable independiente, durante 12 sesiones terapéuticas semanales de 45 minutos, midiendo la relación funcional entre BI y BD. Ya no vuelvan a escribir lo que ya escribieron arriba. Midiendo la relación funcional entre BI y BD, o si lo quieren poner de vuelta, pónganlo. Técnica de respiración BI y exceso de manifestaciones psicofisiológicas, saquen la palabra síntomas. Y se movió, nos fuimos a científico. Suban otra vez. A ver, midiendo la relación funcional entre la técnica de respiración BI y el cambio, porque ahí ya hay que hablar de cambio en el exceso de manifestaciones psicofisiológicas BD por autoobservación y autorregistro de intensidad. Eso es lo que tiene que decir esta. ¿Sí? Todo lo demás hay que sacar. ¿Sí? Y hay que agregar lo que dije. Sin línea de base de tasa tanto a línea meta de tasa tanto, no es un objetivo terapéutico. Eso es clarísimo. Tiene que estar allí. ¿Sí? Entonces, disminuir el exceso de manifestaciones psicofisiológicas de una línea base de tasa tanto a una línea meta de tasa tanto por la aplicación de la técnica de respiración de I durante 12 sesiones de 45 minutos, midiendo la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro de intensidad. Eso después lo van a escuchar en la grabación y ya les va a quedar claro. Vamos con el objetivo científico porque tengo que retirarme a las 7 porque yo tengo clase, gente, en la católica. Entonces no puedo. El objetivo científico, muy bien. Dice, demostrar a través del diseño ABAB reversible que la aplicación de la técnica, de vuelta allí hay un error porque si era respiración no es relajación. BI es efectiva para reducir el exceso, nada de síntomas, el exceso de manifestaciones psicofisiológicas BD, midiendo la relación funcional a través de autoobservación y autorregistro de intensidad. Eso es lo que tiene que decir el objetivo científico. ¿Ok? Ahora con la definición. Se entiende por la aplicación de la técnica de la relajación. No sé ahí cuál es el problema, chicos. Ustedes están usando una técnica o dos técnicas. Si me explican, va a estar bien. no, profe, yo tuve ese error al redactar porque según lo que yo tengo entendido, la técnica de respiración, o según lo que yo entendí, la técnica de respiración era una técnica de relajación. Pero por lo visto cometí un error, así que voy a estar modificando el documento, profe, no te preocupes. Ok, no, lo que pasa es, estás en lo cierto, como diría Chespirito. Pasa lo siguiente, como no están usando en sí la técnica de relajación, podría plantearse como una confusión que hay dos técnicas, la de respiración profunda y la de relajación, ¿verdad? En realidad ustedes están aplicando la respiración profunda o control de la respiración profunda y va a obtener el beneficio de la relajación. Eso no cabe la menor duda, ¿sí? Pero lo que tienen que quedarse es con el nombre concreto y ponerlo siempre en el lugar que tiene que tener en el texto, porque o si no, se les puede preguntar y decir, bueno, pero ¿y por qué no aparece la técnica de relajación? Porque acá dice que ustedes están usando la técnica de relajación. Entonces, se entiende por la aplicación de la técnica de control de la respiración profunda a un conjunto de ejercicios
de respiración tanto diafragmáticos, de reubicación del aire pulmonar y profundo, por un periodo de 3 semanas, con una sesión semanal de 45 minutos cada una, midiendo o evaluando la relación funcional BI-BD mediante autoobservación y autorregistro de intensidad, gente. Ustedes no pueden medir a través del diseño. El diseño no es un instrumento de medida, ¿sí? El diseño es diseño. Entonces, mediante la autoobservación y el autorregistro de intensidad. Eso es lo que tiene que decir esta definición de la variable independiente. Bien, avancemos, gente. Rapidito, por favor, para que terminemos. Mostrame tu gráfico. Quiero que me muestres. Bueno, ahí vamos a hacer también una corrección. Acuérdense de que allá terminamos en una meseta de 3 o 4 puntos de 8. ¿Sí? Este gráfico, que es el de la fase B1, tiene que arrancar allá arriba en 8. Nosotros no somos santos que hacemos milagros. Entonces, para que el caso sea realista, arranquen el primer punto que aparece en 5, en la primera sesión de tratamiento, arránquense en 8, sigan en 8, empiecen a bajar después a 7 o 6, hasta llegar al punto de la meta, que como habíamos mencionado era 2. Entonces, la sesión 8, 9 y 10 tendría que quedar en 2. Porque ahí veo que de vuelta vuelve a subir en 10. Vuelve a subir un puntito y eso no les conviene. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí otra vez se vuelve meseta, pero se arrancan allá arriba en 8, después se bajan a 7, 6, 5 y terminan en meseta de 3 puntitos en las sesiones con 2, que sería la meta terapéutica que le tienen que poner allá arriba, ¿ok? Sí, sí, profe. Dale, seguimos. La fase A2 o reversible, reversible. Después de que la conducta alcanza un nivel estable, se retira la condición experimental y se reinstala la condición de línea base. Durante esta fase no se emplea el programa de intervención para controlar la conducta. El regreso a las condiciones de línea base se denomina fase reversible porque se retira la condición experimental y la conducta normalmente revierte. El propósito de la fase reversible es determinar si la ejecución hubiera permanecido inalterada en relación con la línea base. En la sesión 8 se inicia la fase A2 reversible. Se le explica que se retirará la técnica por un periodo de 8 días. Se le pide que lleve su autorregistro para ver el promedio de intensidad. En la sesión 9 se cierra la línea de base reversible A2, se hace el gráfico, se revisa el autorregistro y se hace el promedio de intensidad de la conducta blanco durante el retiro de la técnica de relajación. Típico eso es, Fátima. Ahí un ratito. Perdón, profe, porque tengo acá un ruidito nomás que ahora sí que alguien está gritando, perdón. No importa, subí un poquito al inicio del título de la fase reversible. Como dije hoy más temprano, pongan el título completo. Entonces ahí va a decir fase 2 reversible. ¿Y qué se hace? Se retira la variable independiente, ¿verdad? Variable independiente, se retira el tratamiento de variable independiente y se mide los cambios en la variable dependiente conducta blanco, ¿verdad? Eso es lo que se hace allí y se explica conceptualmente. Muy bien. Se le dice... El mismo problema tenemos, profe, con Acá todos también. los gráficos, sí. Pero Así. ya entendí cómo es, porque todos tienen que seguir donde terminaron, ¿verdad? Y todos tienen que Así mismo, terminar cuando vos hagas en tu el mismo- sabanita, Gloria, cuando ustedes hagan su sabanita que tiene que aparecer en el análisis de datos, eso tiene que ser
un grafiquito así suave, ¿verdad? Se bajó, se subió, continuó, ¿verdad? Sin esos cortes abruptos, Entiendo. ¿ok? Sí, porque todo tiene que ver continuamente. Claro, vos terminaste tu fase allá en 2. Entonces, de ahí en 2, este va a empezar a crecer. Va a irse de un 2, tal vez a un 4, se va a ir a un 5, se va a ir a un 6, hasta aproximarse, si es que no llega exactamente a 8, que era el punto donde arrancamos en la línea de base. Sí. Ok. Bien, avancemos con la última fase, que es la reinserción del La tratamiento variable reinserción. independiente y medición de la conducta blanco variable dependiente. Ok, eso ya después le van a agregar. Allí ya la cosa se vuelve sencilla porque de alguna manera él sigue haciendo su registro y viene a reportar la realización de la tarea terapéutica porque tiene que seguir haciendo los ejercicios de respiración profunda y registrando los cambios en su conducta, ¿verdad? Y la misma cosa, el gráfico tiene que otra vez del punto en donde dejamos, que era de 7, 8, tiene que volver a bajar hacia la meta que nos propusimos en el objetivo terapéutico, que es 2. Sí. Bien. Entonces vamos a subir un poquitito eso y vamos a ir bajándolo. Y de vuelta, es muy importante que ustedes terminen en meseta sus gráficos. Sí, sí. Se tiene que mesetar en 2, por lo menos 4 o 5 sesiones para que ustedes tengan la certeza de que les van a poder, como dirían los médicos, dar el alta. ¿Ok? Bien. Entramos en la fase de seguimiento. Tenemos 2 objetivos, mantenimiento y generalización. Y aquí es donde tiene que retomarse el lineamiento y ustedes tienen que haber programado con él cada cuánto se van a ver. Si se van a ver de acá a un mes, a 3,5, a 6, a 9. Ese calendario hay que establecerlo en esta fase. ¿Cómo está eso? Sí, sí, profe. Nosotros no establecimos un calendario, pero sí establecimos, explicamos acá las sesiones que se dan. La compañera Nadia, no sé Sí, si... buenas noches. Ahí está. Raquel, soy Gloria. Ah, Raquel. Sí, bueno, establecimos después de la fase de B, la fase de seguimiento, ¿verdad? Que se lleva a cabo para determinar los progresos conseguidos durante el tratamiento. Si se mantienen tras la expiración del programa. Y con este paciente tenemos que tener 3 sesiones, que es la sesión 1, que se va a hacer luego de un mes de la última consulta del tratamiento de en la fase B2. Se hace la segunda sesión luego de 3 meses de la última consulta de tratamiento y 2 meses después de la primera consulta de seguimiento. Y por último, la sesión 3, que es luego de 6 meses de la última consulta del tratamiento. 5 meses después también de la primera consulta de seguimiento y 3 meses después de la segunda consulta de seguimiento. Y ahí explayamos la sesión 1, 2 y 3 posteriormente. Ya. Arriba, Raquel, Sí. tienen que poner los 2 objetivos del seguimiento y la recuperación de los lineamientos. Eso es muy importante que lo ubiquen bien arriba, ¿verdad? Y que especifiquen qué se hace en esta fase de seguimiento. En esta fase de seguimiento, como bien vos dijiste, sí es importante que ponga se concreta que se van a realizar a los tantos meses cada una, ¿verdad? Y donde se va a estar verificando el mantenimiento del logro de tratamiento y la generalización. Y cuando hablan de generalización, necesariamente van a tener que meter los lineamientos. Y ahí es donde aparecen esas conductas que yo les dije que son extra. No es en sí la conducta blanco, sino son otras conductas que
surgen como beneficio extra del tratamiento, ¿ok? Sí. Sí, profe. Bien, avanzamos, gente, para que me pueda ir. Análisis de datos. ¿Cómo es el análisis de datos? Acá hay unos términos que hay que definir. Hola, profe, sí, ¿qué tal? Bien. Bueno, en la parte de lo que sería el análisis de los datos, lo que se hizo primeramente fue un análisis descriptivo, ¿verdad? Porque lo que se realizó fue un registro del comportamiento desde lo que sería la primera aplicación hasta la finalización, obviamente, de lo que sería la técnica. Y fue un diseño de tipo intrasujeto porque lo que se hizo fue tomar una serie repetida de medidas en las que se ha aplicado el tratamiento bajo la acción obviamente la misma, o sea que se midió varias veces por el mismo sujeto la, la técnica en sí. Y abajo lo que observamos es justamente el gráfico, no sé si está un poquito más abajo, compañera, Sí, disculpa. sí, de lo que sería obviamente los parámetros de intensidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la línea de base, la aplicación de la variable independiente, o sea, base A1, B1, la reversión que sería el A2 y la reinserción de la variable independiente que sería la B2 en general. Y ahí se establecen los parámetros específicos. Bien, Cristian, nada más para recordar, allá arriba cuando empezamos el análisis, ponemos Sí, los conceptos propios de este análisis. Como bien dijiste, es un análisis descriptivo y hay que explicar por qué es descriptivo. Es un análisis cuantitativo, pero no estadístico, y hay que ajá, explicarlo también. Hay que decir que es un análisis de replicación intrasujeto por qué lo es, ¿verdad? Entonces se explican cada uno de estos términos para que quede claro que es un análisis descriptivo, cuantitativo, pero no estadístico de replicación intrasujeto. Esos son los términos que hay que explicar. Y ok, luego hay que presentar, como bien lo hiciste, la sabanita, como yo le llamo, en donde se ve la tendencia de los datos a lo largo del procedimiento que seguimos, ¿verdad? De la fase A, 1, B1, A2 y B2. Perfecto. Vamos con la discusión, chicos. Sí, la compañera Nadia está para la discusión de datos. Bueno, profe, ¿qué tal? Hola, Nadia. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Bueno, en cuanto a la discusión de datos, el tratamiento culmina de manera satisfactoria, ya que hubo un decremento importante en la intensidad de las manifestaciones psicofisiológicas del paciente que anteriormente se estuvo mencionando. También se logró los objetivos terapéuticos que consistía en la aplicación de la técnica de respiración y de esta manera reducir las manifestaciones psicofisiológicas. Y el objetivo científico que buscaba demostrar a través del diseño AB la aplicación de la técnica de respiración. De esta manera se puede decir que es efectiva, redució los síntomas de hay que cambiar, ¿cierto? El exceso de las manifestaciones psicofisiológicas. El paciente realizó de manera satisfactoria su autorregistro sobre las intensidades de sus manifestaciones, se pudo llevar a cabalidad el control y también se pudo observar que la intensidad de los resultados a lo largo de las sesiones de la aplicación pasa de una intensidad registrada en la fase A1, línea de base, entre 5 a 8, disminuyendo la intensidad del registro de la conducta de la fase final B2, llegando a un nivel de entre 5 a 2.
Sí. Ahora la compañera Alba, ¿sí está? Le toca la última parte. Como estábamos diciendo, entonces el paciente, bueno, mejor dicho, el cliente, tiene que hacer la autoobservación y el autorregistro y de sus manifestaciones fisiológicas. Después se puede observar que la intensidad de los resultados a lo largo de las sesiones de la aplicación del diseño ABAB pasa de una línea de base de entre 5 a 8, se disminuye la intensidad del registro a la fase final B2, llegando a un nivel de entre 5 a 2. También se comprobó que la técnica de relajación, que es la variable independiente, fue la responsable de la disminución de las manifestaciones psicofisiológicas, que sería la variable dependiente del cliente, demostrando así la validez científica que tiene el diseño experimental ABAB. Para la validación social se contó con la presencia del jefe y el maestro del paciente, quienes validaron socialmente los logros del cliente. El cliente volvió a su funcionalidad, llegando incluso a manifestar cambios positivos en otros ámbitos de su vida, que se lograron los lineamientos propuestos, que son las conductas que afectan el funcionamiento adaptativo y las conductas que llevan a cambios positivos. Entonces, el funcionamiento adaptativo del paciente permite ver que puede llegar a desempeñarse funcionalmente en diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, responder a clases, las consultas que hacen sus maestros, asistir a encuentros sociales, desempeñarse de manera óptima en su trabajo. Y los cambios positivos generados serían la implementación de conductas derivadas ya de las aprendidas, ¿verdad? Que serían que transfiere de forma positiva a diferentes escenarios de su vida las conductas que ya aprendió, ya sea en el trabajo, en la universidad, en su círculo social o en su familia. También logró obtener confianza en sí mismo. Entonces, mediante la elaboración del presente trabajo, nosotros adquirimos más conocimientos científicos, también supimos más sobre lo que sería la técnica de control de respiración, el diseño ABAB reversible también, y, y comprobamos que la modificación conductual es una terapia que se basa en evidencias. Hasta ahí, profe. Dale, Alba. Vamos a subir un poquitito para recordar nada más los hitos más importantes de este apartado. En este apartado, como ya vimos el análisis de datos en la sábana, tenemos que retomar, en primer lugar, el objetivo terapéutico o aplicado. Y allí, como habíamos mencionado, hay que ponerle número al cambio. Acuérdense que el establecimiento iba de una línea de base de 8 a una línea meta de 2 puntos por la aplicación de la técnica de control de la respiración para disminuir los excesos de manifestaciones psicofisiológicas. Eso es lo que en concreto se tiene que decir que se logró en el objetivo terapéutico. En el objetivo científico hay que subrayar la importancia de haber demostrado que la técnica de control de la respiración es eficaz para la reducción de las manifestaciones psicofisiológicas en el caso en el que fue aplicado, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos marcado el logro de este objetivo terapéutico y el objetivo científico, hay que entrar en los dos criterios: el criterio experimental y el criterio de validación social. El criterio experimental tiene que ver con el análisis objetivo del caso. Generalmente el criterio experimental está dado en función de los gráficos que nosotros generamos a partir del diseño. De manera que el criterio experimental se demuestra analizando la tendencia de los datos desde la línea de base en la que ingresa el paciente con niveles de intensidad de 5 y 8 hasta llegar a el cierre del proceso de tratamiento, en donde las manifestaciones se decrementan en niveles de cercanos a 2, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio importante porque yo siempre en clase les decía, este es un criterio
que toma la justicia, que toman las aseguradoras, en el caso de que el terapeuta no haya cumplido, ¿sí? Y este es como nuestra garantía de que sí hicimos las tareas, hicimos los deberes bien, ¿verdad? El otro criterio es un criterio de validación social. Entonces ahí se le pregunta al paciente, empezando por el cliente, ¿verdad? Al paciente, al cliente y su entorno inmediato, ¿verdad? Pueden retomar si hubo alguna vez algún contacto con el jefe, el docente y también con la familia, ¿verdad? De manera a que ellos puedan ratificar que efectivamente los cambios se dieron en la persona y se dieron otros cambios que tienen que ver con el lineamiento, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el recorrido de este apartado. Después ya vienen las referencias bibliográficas, los anexos, ¿verdad? Que ustedes van a introducir. Pero por lo pronto, chicos, la presentación estuvo muy buena. Pueden considerar que como examen, si este fuera un examen, lo hicieron muy bien. Ahora yo les voy a pedir un esfuerzo más. El trabajo tiene que entrar en ese lenguaje propio de las terapias basadas en evidencia. Hay que ponerse TOC, suelo decir yo, para la próxima corrección. Este trabajo tiene que ir desde la carátula hasta los anexos dentro de reglas de presentación APA y sobre todo desde el punto de vista metodológico hay que revisar puntillosamente. Tienen mucho tiempo de aquí a la entrega oficial del trabajo práctico. Ahora sí tienen una fecha de entrega en la plataforma y así como está el trabajo es un muy buen avance que yo sugiero que en caliente este fin de semana sacrifiquen un poco el fin de semana y lo escuchen la grabación, ¿verdad? Escuchen esta grabación y lo revisen puntillosamente y cierren esto y después ya van a venir a las clases sencillamente para seguir aprendiendo las otras técnicas. O sea, yo les felicito y le doy el micrófono si es que está, no estoy segura si está Sofi por ahí porque yo me tengo que ir ya, porque ya entro en otra clase. Gracias, profe. Dale, muchísimas gracias, profe. Creo que Sofi no Sí. pudo, o sí. Estoy, profe. No, Sí. no, Sofi, mi Sí, ayudante. yo soy profe. Sí, adelante, Sofía. No sé si hay nada más que agregar. Ellos también tienen, creo que una clase ahora. Para mí también estuvo excelente el trabajo. Pero que si quieren hacer alguna otra consulta antes de subir, falta mucho todavía para la entrega. Todos los grupos pueden ir preguntando en clase, pero también en el grupo de WhatsApp o en la plataforma o por mail. Pueden seguir haciéndolo siempre. Y un último anuncio parroquial. Me urge hablar con los integrantes del grupo 2, si es que están aquí, no ahora mismo porque yo entro en clase, pero necesito comunicarme por un tema con no el grupo 2, perdón, es el grupo 3 de técnicas cognitivas, terapias cognitivas. Entonces, si es que no hay nadie ya del grupo, si le pueden pasar el mensaje para que se comuniquen conmigo, primero por un mensaje en el WhatsApp y después para hablar, ¿sí? Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, Sofi.